Bien, colegas, buenas noches. El éxito no depende de nadie más que de uno mismo. Empezamos con estas palabras, estimados colegas, nuestra clase de esta noche, 8 de febrero. Eh, en sala ya contamos con la compañía de nuestra capacitadora, la profesora Jessica Gallardo, a quien vamos a dar también la más cordial bienvenida a a un jueves más de trabajo, un jueves de aprendizaje, un jueves de interaprendizaje, diríamos, porque todos aprendemos en esta sala. Entonces, sin mayor dilación, estimados colegas, voy a eh, dar el pase a la profesora Jessica, pero antes quiero desearles muchos éxitos estas 2 horas de trabajo y sobre todo que disfruten mucho y que aprendan mucho. Profesora Jessica, buenas noches y bienvenida una vez más a nuestra sala del Centro de Alto Rendimiento Docente. Puede iniciar, por favor. Buenas noches, profesor. Muchas gracias por la presentación. Buenas noches, maestras. Muy buenas noches con todas. Espero nos encontremos bien donde estemos. En este momento, bueno, en la zona donde nos encontramos hace mucho calor, ¿no? Estamos algunas maestras tratando de pasar este verano que es un poco loco porque la ola de calor está bastante alta, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo, estamos con salud, estamos trabajando y eso es muy importante para continuar con el ánimo en alto y también con nuestro compromiso que tenemos para siempre sacar adelante la educación, ¿no? Y poder elevar incluso la calidad de nuestro trabajo. Bienvenidas todas. Vamos a empezar el día de hoy. Vamos a compartir entonces el material, un minutito. Ya está. Listo, a ver. Está. Sí se logra ver, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí estoy compartiendo ya el material que corresponde al día de hoy. Recordemos que iniciamos la semana pasada indicando que vamos a concluir primero con el trabajo de un ciclo. Estamos en el primer ciclo y aquí tenemos el área de personal social, ¿sí? En esta área de personal social de primer ciclo tenemos un enfoque claro, que es el enfoque de ciudadanía activa, y tenemos dos competencias. La primera es que el niño construye su identidad y la segunda competencia es que convive, participa democráticamente del bien común, ¿verdad? Ya la semana pasada hemos también abordado el enfoque que tenemos en el nivel inicial, que habíamos indicado que tiene una característica muy particular que ha sido identificado a nivel mundial desde una de las declaraciones de la UNESCO, ¿no? Como un enfoque que está basado en 3 acciones importantes, características claves que debemos nosotros resaltar en los niños. Una de ellas era el niño como un sujeto de derecho, ¿verdad? El niño como un ser social y el niño como un ser totalmente activo, ¿verdad? Autónomo, con iniciativa, independiente, que realmente buscamos que él accione en sí mismo y no solamente que reaccione a lo que el adulto pueda darle. Entonces, en base a este enfoque del desarrollo infantil temprano, nosotros vamos a poder integrar otras áreas también, en este caso el área de personal social de primer ciclo, que es el que ahora vamos a abordar. Y cuando yo muestro esta imagen, ¿qué podríamos decir? ¿No? El enfoque y la organización del área de personal social. Cuando hablamos de la ciudadanía activa, ¿qué nos dice esta imagen? A ver, están escribiendo.
¿Se escucha normal, bajo? ¿Me escuchan bien? A ver, me indican por favor. ¿Sí me escuchan bien? A ver, voy a tratar de subir el volumen un ratito. Difícil es el quechua, no, es más complicado que el inglés. A ver, un ratito para ver el sonido. ¿Ahora se escucha mejor? ¿Me escuchan mejor ahora? Ya, Sí, sí, señorita, buenas tardes. ya está. ¿Sí me escuchan bien entonces? Listo. Vamos a Sí, continuar. maestra, se le escucha. Ya. Entonces, miren, ahí tenemos una imagen, ¿no? Esta imagen nos habla del enfoque y la organización del área, ¿no? Vemos niños unidos de la mano, ya el enfoque lo decía, ¿no? Eh, Incluso dentro del enfoque de desarrollo infantil temprano, también hemos abordado al niño como un ser social, ¿no? Y hemos indicado que no podemos vivir aisladamente, no podemos nosotros buscar de repente solamente trabajar con nuestros niños de manera individual. Tenemos que integrar en un espacio social a nuestros chicos, pero al mismo tiempo hacer que ellos interactúen con otros. Y estos otros no solamente tienen que ser sus compañeros, ¿no? No solamente sus pares, los niños de su edad. También pueden ser otros adultos, por ejemplo, sus cuidadores, por ejemplo, su maestra, sus maestros de danzas, de repente tienen otros maestros que también dentro del arte podrían tener otros maestros y la idea es que el niño entienda, comprenda y se involucre dentro de este espacio social, ¿no? Y que poco a poco vaya interactuando con otros, que también con otras personas, con otros adultos, con otros niños, y que esto permita afiatar el enfoque, porque el enfoque nos dice claramente ciudadanía activa, ¿no? Cuando hablamos de ciudadanía hablamos de un espacio colectivo, ¿no? De cómo ellos deben vivir en este espacio colectivo. No hablamos de ciudadanía pasiva, sino de ciudadanía activa. Entonces aquí, qué importante es mencionar las competencias. La semana pasada también vimos la construcción de la identidad, ¿no? En esta primera competencia de la construcción de la identidad hemos identificado cómo los niños tienen preferencias, gustos, características propias, personales, ¿no? Cómo cada uno se identifica, se mira a sí mismo, se reconoce y cómo estas singularidades, preferencias, gustos, tienen que ver también con los primeros cuidados que se le brinda al niño desde muy pequeño, ¿no? Con las atenciones que al mismo tiempo generan vínculos estrechos en nuestros pequeños, ¿no? ¿Esto qué les da a ellos? En la construcción de su identidad les brinda seguridad, pero también para que ellos puedan construir una identidad de niños autónomos con iniciativa, tenemos que generar oportunidades para que ellos hagan algunas otras cosas también dentro de sus propios espacios que permita que poco a poco sean cada vez más autónomos, ¿no? Entonces, dentro de la construcción de la identidad es quién soy, cómo me identifico, cuáles son mis gustos y preferencias, los vínculos que he ido construyendo con otros y que van al mismo tiempo construyendo mi identidad. Y en la identidad también está incluido 096. la regulación emocional, ¿no? Es decir, cómo yo me vinculo con otros, con otras personas, con otros niños, ¿no? Cómo expreso mis emociones, cómo regulo esas emociones, ¿no? Si tengo cólera, no puedo ir y jalarle el pelo a mi amigo, ¿no? Sino que más bien respiro, de repente hablo, voy con la maestra, entonces aprendo a regular también mis emociones. Aquí encontramos dos capacidades claves, ¿no? Una de ellas es que el niño se valore a sí mismo y la otra es que regule sus emociones, se autorregule, conozca sus emociones y estas emociones sean también aplicadas en un espacio social. Entonces eso, la competencia uno ya la hemos trabajado, ya la hemos visto los casos también y ya la hemos analizado, tiene que quedar bastante claro. Mi papá.
No sé, algunos escuchan bajito, otros no escuchan. De repente es un tema de conexión también. Si no me escuchan, por favor me indican. Aquí veo. Sí se le escucha, maestra. Ah, ya. Sí se le escucha, maestra, sino que los audios de las colegas están prendidos. Sí, ya las estoy silenciando ya. Apaguen sus audios. Ya está. A un niño. Claro, es que hay alguien con un audio prendido. Ya la silencié, pero de todas maneras me avisan para silenciar ya nuevamente. Muy bien. Entonces eso por un lado con la primera competencia, ¿verdad? Y por otro lado tenemos la competencia 2, que es la que vamos a profundizar el día de hoy. Esta competencia 2 tiene que ver con la convivencia y la participación democrática del bien común, ¿no? ¿De qué manera los chicos conviven y participan democráticamente dentro de un espacio común? Si ya para el adulto es complicado este tema de la convivencia tiene que ver no solamente cuando nos casamos y convivimos con alguien ya en un espacio donde hemos formado nuestra familia, sino convivimos también con nuestros colegas, porque pasamos muchas horas en nuestra institución y convivimos con ellos, ¿no? Convivimos también cuando estudiamos algún curso, algún estudio, ¿no? Alguna especialización, porque también pasamos mucho tiempo, ¿no? Generamos algunas reuniones y es por un determinado periodo, ¿no? Entonces aprendemos a convivir. Nuestros niños también conviven con otros niños, con sus maestros, en estos espacios, ¿no? Y tienen que aprender a convivir, porque la convivencia tiene que ser armoniosa, no hay otra forma. No podríamos convivir todos los días llegando a un lugar donde sabemos que hay rencillas, de repente que no la vamos a pasar bien, ya llegamos mal o predispuestos, ¿no? Por ejemplo, si es en el trabajo, llegamos con mal humor, no queremos ir, ¿no? Si eso nos pasa a nosotros, de repente es probable que también les pase a nuestros niños, si es que ellos tienen este tipo de experiencias, ¿no? En las instituciones educativas. De repente hay algún niño que los molesta mucho y no ha habido la intervención de la maestra. Entonces el niño ya no quiere ir al colegio, ¿no? Ya no quiere ir al jardincito porque se siente molesto, incómodo. Entonces, la idea de que podamos nosotros trabajar esta competencia 2 es justamente atender a ese espacio social en el cual el niño se involucra, se desarrolla, explora, desarrolla todas sus capacidades, ¿no? Y que tenga esas oportunidades también para poder generar este tipo de situaciones sociales, ¿no? Muy bien, entonces, cuando hablamos de que el niño convive y participa democráticamente del bien común, lo hace desde el primer día que nace, ¿no? ¿Con quiénes? Primero convivirá en su espacio familiar, ¿no? Con sus padres, con sus hermanos, con las personas con las que vive. Nuevamente abrieron su audio. A ver, vamos a silenciar. Ya está. Luego también convive con su propio contexto, ¿no? Hay un grupo familiar que lo recibe, entonces aprende a convivir. ¿Qué aprende? Primero se genera el vínculo, ¿verdad? El vínculo de apego. El niño siente que pertenece a un lugar, pertenece a una casa, a una familia, conoce a los padres, a toda la familia, ¿no? Los identifica al mirarlos, identifica también el sonido de su voz, por eso es que con algunas personas se sonríe más que con otras, mueve las manos, hace diferentes tipos de gestos y se va comunicando también de manera gestual, ¿no? Corporal. Pero también conforme ellos van creciendo, es decir, ya no los tenemos bebés, sino ya de repente aprenden a caminar, aprenden a gatear, a caminar, ¿no? Ellos empiezan a explorar. Entonces van explorando, van jugando y también van conociendo que dentro de esta convivencia y de este espacio común existen límites,
existen acuerdos, ¿no? Yo les decía, me parece que les decía la semana pasada, ¿por qué nosotros enviamos a nuestros niños a una institución educativa del nivel inicial? ¿Por qué enviamos a un niño a una institución educativa del nivel inicial? No lo enviamos porque, a ver, alguien está escribiendo con sus padres, ¿sí? Disculpen. Entonces, no recuerdo en qué me quedé. Ya. Estábamos hablando de que los niños, cuando ya empiezan a caminar, empiezan a explorar otros espacios, también descubren que existen límites, ¿verdad? Que existen acuerdos de convivencia. Y esto es lo que pasa en las instituciones educativas, ¿no? Hoy en día nosotros ya no hablamos de normas, por ejemplo. Ya no decimos, vamos a poner las normas. Antes nosotros como maestras elaborábamos un cartel, ¿no? Y poníamos las normas. Hoy en día nosotros generamos acuerdos, es decir, buscamos que el niño sea parte de un consenso y en ese consenso se empodere también él de algunos aspectos que pueden solucionar esa convivencia. Por ejemplo, decimos, a ver, ¿qué podemos hacer para escucharnos todos? Entonces puede ser que por ahí ellos digan, levantar la mano para hablar, ¿no? Entonces, si usamos esas estrategias de levantar la mano para hablar, estamos dando nuestra opinión. Es una idea para mejorar un espacio de comunicación. Luego también es importante que ellos aprendan a participar de espacios comunes, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tenemos que jugar en un sector y en ese sector hemos empezado el juego, de repente hemos empezado a preparar un plato, o de repente a la tiendita, o de repente a los superhéroes, no lo sé. Empezamos, jugamos, terminamos y guardamos, ¿verdad? Tiene que generarse un hábito y este hábito tiene que ser parte de los acuerdos. Algo importante también es que yo les decía, ya me acordé, que cuando nosotros llevamos a nuestros niños al nivel de educación inicial, los llevamos con un propósito. Y el propósito no es que el padre se libere por unas horas mientras el niño es cuidado por la maestra o de repente participa de algunas actividades escolares. El propósito es la interacción y la generación de vínculos en un espacio social. Ese es el real propósito. Eso es lo que todos tenemos que tener claro. Entonces, al tener ese propósito, realmente si la maestra tiene una ruta, ya sabe que ese es el propósito, ya nada la va a desviar de su atención. El niño está aquí para interactuar con otros y va a generar esos espacios, ¿no? Porque la idea es que ella también pueda promover este tipo de oportunidades para nuestros chicos. Aquí, en esta competencia 2, vamos a atender a 3 capacidades. Primero, que el niño interactúe con todas las personas. Eso es lo que nos dice el currículo nacional, ¿no? La primera capacidad es que el niño interactúe con todas las personas de su espacio social. La segunda es que él aprenda a construir acuerdos y también los pueda asumir, ¿no? Es decir, que sea parte de un consenso social. Y la tercera tiene que ver con acciones de parte del niño que tengan que ver con el bienestar común. Es decir, no solamente pensar en él, en qué es beneficioso para él, sino también pensar en el otro. Es decir, ser cada vez más prosocial. Por eso es que ahora observamos, por ejemplo, un niño o los niños en el aula que abren sus loncheras y de repente hay un niño que no trajo lonchera. Entonces, ¿qué hacemos? La maestra de repente podría dejar pasar ese momento,
y desaprovechar la oportunidad para generar estas acciones que ayuden a promover el bienestar común. Entonces, una de las acciones es, miren, María hoy día no trajo lonchera, ¿qué podemos hacer? A ver, ¿qué podríamos hacer ahí, no? Entonces, ahí lo que podemos hacer es preguntarles a los niños cuál sería la solución. Y hemos visto, las maestras que estamos en aula, que son los niños quienes se ofrecen a invitar a este pequeño o pequeña que no trajo lonchera, se ofrece a invitar lo que él tiene. Entonces, ya se van generando las acciones, pero también son producto de la observación y registro que tiene la maestra acerca de este tipo de situaciones y no dejar pasar las oportunidades, ¿no? Así es, muy bien, gracias maestras por participar. Entonces, yo quiero hacerles esta pregunta, dice, en el aula de educación inicial, miren, vamos a ponernos en una situación. En el aula de educación inicial de la maestra Juanita, los niños de 3 años asisten regularmente, realizan actividades propuestas para el logro de las competencias en las áreas integradas. No es una, sino son varias, ¿no? Sin embargo, existen conductas también recurrentes de niños que están jugando en grupos pequeños, que no permiten participar a otros niños en sus grupos. A veces incluso indican jugar en un determinado sector y no permitir que nadie más participe. Entonces, esta es una pregunta abierta para contestar de manera abierta. Frente a esta situación, ¿qué debe hacer Juanita para promover el logro de las competencias propias del área personal social que se relacionan con el enfoque de la ciudadanía activa? Pueden escribir en el chat de repente algunas ideas, ¿no? Qué importante es analizar la posición de la maestra y cómo orientarnos nosotras mismas, cómo reflexionar en relación a lo que ocurre con nuestras maestras, ¿no? A lo que ocurre en nuestros espacios también, que son espacios comunitarios en los cuales aprendemos con los niños, ¿no? Cómo reflexionar en relación a el enfoque del área y qué acciones prácticas directas podemos nosotros recomendar a Juanita para evitar que esto siga ocurriendo, ¿no? Que los niños no permitan jugar a otros niños dentro de sus propios sectores. A ver si yo les puedo leer aquí en el chat. Compartir, dice Susi. Dice, ¿qué debe hacer Juanita? Juanita debe compartir. ¿Qué debe hacer la maestra Juanita para el logro de las competencias propias del área personal social que se relacionan con el enfoque de la ciudadanía activa? ¿Qué debe hacer Juanita? Esta maestra que se encuentra dentro de un trabajo, ella lo hace muy bien. Juanita integra las áreas, ¿no? Está constantemente revisando la información que observa, recoge en su registro anecdótico, tiene su bitácora, su cuaderno de campo, ella siempre está recogiendo la información, ¿no? Pero en una de esas situaciones, de esos días en los cuales ella recoge esta información, se da cuenta que hay una conducta que se repite siempre, ¿no? Hay niños que están en grupos pequeños en algunos sectores y no permiten que otros niños ingresen. ¿Qué podemos recomendarle a Juanita hacer en este caso? A ver, dice, vamos a leer, ¿ya? Recordar los acuerdos, dice. Luego dice, primero deben socializar, ¿ya? Debe de integrar a todos los niños. ¿Y cómo debe integrar a todos los niños? ¿Cómo se socializa? Es decir, decirles a los chicos, a ver, vamos a ir a los sectores primero para conocer. Hacemos un recorrido por los sectores o de repente para evitar que exista esto, los vamos enviando a un grupo a un sector, a otro grupo a otro sector, y si hacemos esto de enviarlos por sectores, estaríamos trabajando la ciudadanía activa y lo que hemos mencionado, ¿no? Realmente como parte de su identidad podrían decidir cuáles son sus preferencias. Ahí está un poquito lo complicado, ¿no? Luego, ¿qué más dice? A ver, normas de convivencia. A ver, al inicio les dije
que son acuerdos. Son acuerdos que después se pueden convertir en normas porque ellos mismos lo acordaron, ¿no? Procuremos llamarles acuerdos siempre a los acuerdos que hacemos en clase, ¿no? Con los niños. Son acuerdos, son acuerdos. Nosotros acordamos de manera conjunta y eso es lo que se ejecuta. Pueden integrarse al grupo y preguntarle a los niños, ¿qué les parece si invitamos a otros niños? Muy bien, ¿no? Podemos ir al grupo y decirles, ¿y qué pasa si los niños no quieren? ¿Qué haríamos ahí, no? Habría que preguntarse. Que debe integrar las áreas y siempre monitorearlos, hablándoles y preguntándoles, ¿ya? Socializar con los niños, siempre involucrar los acuerdos. A través de los juegos. Juanita debe decir que el juego es libre en todos los sectores y quienes decidan se quedan a jugar en lo que elijan. Ya, pero nos hemos dado cuenta que hay grupos que sí se mantienen en algunos sectores y que no permiten que nadie más se quede, ¿no? Conversar con ellos y explicarles que todos los juegos son para compartir. Acá en todas las respuestas hay un común denominador, ¿no? Y es explicar, conversar, hablar, recordarles los acuerdos, ¿no? Ese es un común denominador en nuestras respuestas. Ya, recuerden que acá dice, ¿qué debe hacer Juanita? Tal vez podríamos enfocarlo como acción, ¿no? ¿Qué debe hacer Juanita? Hablarles de la empatía. Niños de 3 años, ¿sí nos entienden la empatía? Dice, los niños deben decidir. A ver si alguien quiere participar. Creo que levantaron la mano, están abriendo su audio. Profesora Vilma. Profesora Vilma, ¿nos escucha? Ya. A ver, vamos a seguir leyendo. Dice, Juanita debe decir que el juego es libre. Ya, esto ya lo vimos. Conversar con ellos y explicarles que todos los juegos es para compartir. Socializar por grupo, conversar con los niños. Los niños deben decidir en qué sector jugar. Luego la maestra recuerda los acuerdos. Si se da el caso, integrar al niño, pero explicándole que deben respetar los acuerdos. La Miss podría hablarles de la empatía, dice. Contarles un cuento donde los personajes se integran. Darles un mensaje subliminal, ¿no? A través de los cuentos, de los relatos, de las lecturas, nosotros damos algunos mensajes subliminales. Por eso es que los niños lo relacionan y entonces logramos instaurar en su proceso mental un aspecto reflexivo, ¿no? Que es justamente que ellos puedan conocer qué es lo que está pasando, pero desde su propia posición. Entonces, algunas acciones que nos pueden ayudar para lograr las competencias que nosotros buscamos, ¿no? Que se relacionen justamente con este enfoque de la ciudadanía, tiene que ver con la acción lúdica, ¿no? Tiene que ver con que ellos partan de juegos, incluso podemos hacer juegos en los cuales se puedan distribuir en los sectores, ¿no? De tal manera que todos puedan ir a determinados sectores y que no tengamos que dirigirlos nosotros, ¿no? Lo hacemos como un juego, de repente podemos hacer un canto también y ahí vamos dirigiéndolos a los sectores. Hay otras opciones también, por ejemplo, usan algunos distintivos, ¿no? La maestra que registra, que observa y que registra, también puede invitar desde la asamblea que tiene o desde la reunión de encuentro, porque antes de que los niños vayan a los sectores, la maestra tiene que reunirse con los chicos, ¿no? Y decirle, Pedrito, yo ayer te vi que estabas trabajando algo con tu amiga Julia. Y entonces, hoy día lo vas a terminar, ¿qué vas a hacer con eso? Porque mira, yo vi que estabas construyendo una torre y se quedó ahí la torre. ¿Qué pasará? Entonces, la maestra conoce lo que el niño ya está haciendo y ella anima a que eso se termine, ¿no? O a que continúe, o qué más pasará después de lo que ya estaban haciendo. Conoce el juego, ¿no? Conoce las intenciones también. Juegos grupales, así es, muy bien, que dijo maestra, mensaje suyo no se entendió. No entiendo, Patricia, ¿me puedes decir?
Ajá. ¿Cómo se siente si no le incluyen el fuego? Claro, Maestra, también. buenas noches. Adelante, Susi. Me dijo mensajes subliminales, no le entendí bien. Que usted, Ah, nosotros, sí, algo de los subliminales, no le entendí. subliminal. ¿Cómo? Mensaje subliminal. Subliminal. Ajá. ¿Y cuáles son esos mensajes, Miss? Por ¿A cuál ejemplo, a qué llaman? los mensajes subliminales son aquellos que nosotros no les decimos directamente a los niños, sino que los ponemos en paralelo con una experiencia similar. Entonces, no es que yo le diga, por ejemplo, ay, María, mira, ¿por qué no le invitas a tu compañera si no ha traído lonchera? Sino yo cuento un cuento donde hay dos niñas, una que no tiene comida y otra que sí tiene, pero la que tiene no le invitó, por ejemplo, ¿no? Y estas niñas se sienten identificadas. Y entonces estoy enviando un mensaje subliminal, porque ellas logran sentirse identificadas con el mensaje. O sea, no se lo digo directamente, sino promuevo el proceso reflexivo en ellas, ¿no? A través de estos mensajes subliminales. Cuando, por ejemplo, ustedes, bueno, esto es parte del área de comunicación, pero ya que lo han preguntado, lo vamos a decir, ¿no? Cuando, por ejemplo, ustedes en el área de comunicación usan un cuento y al final del cuento en un aspecto del proceso didáctico hay que confrontar ese mensaje un poco, reflexionar y confrontar con la realidad, ¿no? Porque nosotros vamos eligiendo los cuentos también de manera formativa, o sea, no son libres, ¿no? Sino que vamos eligiendo. Por ejemplo, si estamos trabajando de la familia y queremos vincular con el área de comunicación, entonces trabajaremos un cuento relacionado a algún tipo de familia o de repente algunos animalitos de familia, no sé, algo de la familia. Entonces ahí vamos entregando estos mensajes al final. Cuando decimos moraleja, ¿no? Ahí se van entregando los mensajes subliminales que llegan al niño de manera indirecta, pero promueven la reflexión. De eso se trata. ¿Ya? Muy bien, entonces dice, seguimos con las ideas. Dice, podríamos reorganizar los juegos en sectores. Exacto, muy bien, ¿no? Rotativos. También los integrantes de grupos pueden ser variados cada día. También puede ser. Pero como digo, lo más importante para que esto se realice tiene que ver con la observación y el registro de la maestra, tanto para invitar como también para cambiar, ¿no? De repente podríamos decirle, Carlitos, yo te he visto jugar, ya van 3 semanas que estás en el mismo sector, ¿qué te parece si pruebas con otro? ¿No? Intenta, de repente hay algo que te guste más en este sector. Entonces, invitarlo, pero a partir de la observación y el registro, no de la nada, porque si no los observamos no sabemos cuáles serán sus intereses, ¿no? Susi, adelante, levantó la mano. Maestra, buenas noches. Entonces, Buenas es noches. sobre los juego de los sectores, ¿no? Maestra, yo, bueno, en mi caso que he trabajado, yo, bueno, en las mañanas los niños llegaban, los recepcionaban, ellos guardaban su lonchera, y así seguidos llegaban, no llegaban tan casual, había uno o dos de los niños llegaban 8:40, porque 8 era la de entrada, ¿no? Y entonces nos sentábamos en semicírculo, nos sentábamos todos los niños, mi persona, todo, entonces empezábamos a, como te puedo decir, empezábamos a conversar con ellos, ¿no? Siempre antes nada ponían su asistencia, todo, después de todo, cantábamos, después nos sentábamos a semicírculo. Y después ya les empecé a, había hecho un cartón, para que ellos, escriban en qué sector, ellos tienen que decidir en qué sector van a jugar y con qué van a jugar. Siempre les preguntaba, ¿qué sector, quieren jugar? ¿Con quién quieren compartir el juego? Ellos eligieron con quién van a jugar, con quién van a compartir su juego, y así elegían maestra. Y siempre ya cuando ya le dije, ya inició nuestro proyecto del juego, ya entonces empezaba a ver, con su coleguita se abrazaban, y yo sacaba la paleta amarilla. Ya ve la paleta amarilla, sacó, ya he sacado, ya ha salido, va a empezar el juego, y empecé. Cuando sale la paleta verde, ya deben estar sentaditos. Así les decía, con eso es lo que trabaja maestra. Muchas gracias. Ay, qué bueno, Susi, qué interesante estrategia. ¿Y esa estrategia la propusiste tú o nace de los niños?
como maestra no la entendí. ¿Esa estrategia la propusiste tú o fue como una idea de los niños? Maestra, esa estrategia buscando con las paletas, a veces se hacía con también con los, ¿cómo se llama? Con los animalitos, les ponía, "Este va a llegar en el camino, ya tiene que estar ya sentadito", después les socializaba todo, y de su último, ya también va a salir otra paleta, este rojo, ya debe estar todo ordenadito ya los juguetes que han jugado ellos. Claro, por ejemplo, en ese caso, tú lo que estás haciendo también es, hay dos cosas, ¿no? Ahí estás generando una comunicación a través de algunos símbolos y en este caso pueden ser los colores. Es como, por ejemplo, un semáforo, ¿no? Cuando nosotros vemos en rojo, paramos, en verde avanzamos, en el caso de los carros, ¿no? Y en el caso de los niños, ellos están realizando una lectura de imágenes por color, ¿no? O sea, por símbolo. Y mira, Susi, a partir de lo que tú haces, incluso se podría trabajar estrategias similares para los sectores, justamente para lo que estábamos preguntando, ¿no? De repente podríamos crear como un semáforo para ver si es que hemos pasado por todos los sectores, ¿no? Podríamos ir creando estrategias también. La idea de esta segunda competencia que tiene que ver con la convivencia y participación democrática es que los niños elijan dónde quieren estar, eso sí, pero recuerden que yo les hablé también de algunos aspectos de límites, ¿no? Que los chicos tienen que aprender a consensuar, establecer acuerdos, a respetar sus propios acuerdos dentro de espacios de límites. Entonces, qué importante es que la maestra en esos espacios, o sea, ya cuando hay que establecer también estos espacios de límites, la maestra tenga que, un ratito, un ratito. Maestra, no se le llegue a extender. Ya, ahora sí, ¿me escucha? Sí, maestra, ahora Hola. sí. Sí, Ya, me se escucha. ya. Les estaba explicando que esta estrategia que usa Susi podría ser usada también dentro de los espacios de juego y trabajo en sectores, ¿no? Que como parte de esta competencia 2, que tiene que ver con la convivencia y participación democrática, es buscar que los niños elijan, decidan, den su aporte. Pero en esos espacios la maestra es clave, porque ella lo que hace es invita, ¿no? Observa, genera Maestra, estrategias que promuevan la participación. Sí, adelante. ¿Quién quiere participar? Isabel. bueno, eso lo utilicé yo en lo que es el juego de los sectores, ¿no? Y mira, con mis niños hemos hecho nuestros sectores, con las mamás, todos, como estaba, ahí trabajaba en zona rural donde no hay casi materiales del ministerio, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en cada uno de los sectores, yo, o sea, con mis niños hemos puesto los acuerdos. Ellos, como es de 5 años, ya de 4 años, por lo menos ya piensan, ¿no? También 3 recién. Y ellos ya decían, ¿qué le poníamos a correr a ver en ¿cómo se llama? En la biblioteca. Decían, profesora, póngale, ¿qué decían? Me acuerdo, no botar los libros, cuidar los libros, así me dictaban. De comer de 5 añitos ya, ellos dibujaban a su manera. Eso más en todos los sectores le hemos puesto los acuerdos para que, por ejemplo, no andar sector en sector. Como ya de 5 añitos, ya algunos tenían 6, pero como está, se bien queda por fecha porque es de abril, mayo, por ahí. Nada más me Muy bien, muchas gracias, Susi. Isabel Cayetano había levantado la mano. Adelante, Isabel. Misita, buenas noches. Una consulta. Aquí hay algo contradictorio, ¿no? Porque durante los años que vengo trabajando, bueno, soy contratada, ¿no? Entonces, el año pasado ha salido mi institución focalizado para el monitoreo. Entonces, en mi último monitoreo, que fue en septiembre, como siempre se suele hacer, ¿no? Después del juego en los sectores, se ordenan los juguetes, ¿no? Todos los materiales que han utilizado los pequeños se, se guardan, ¿no? O sea, los pequeños los guardan. Pero en mi último monitoreo, mi especialista me dijo,
Mira, Isabel, de hoy en adelante, ya no, ya, un momentito, bebé. Me dice, ¿no? De hoy en adelante, Isabel, no es necesario que los niños recojan todos los materiales que han jugado. Tienen que dejarlo tal como lo han dejado. ¿Para qué? Porque no ves, todavía representan los pequeños después de haber jugado. Entonces, para volver, si es necesario que lo vuelvan a preguntar o que vayas con los pequeños al sector donde ha estado para que pueda explicar qué ha armado, qué ha hecho. Entonces, como que me confundo, ¿no? Y incluso me olvidé también preguntarle porque con todo el monitoreo demora este año, el año pasado hasta las 3 de la tarde me tuvo la especialista en el aula. Me olvidé preguntarle en qué momento es entonces cuando se recoge, porque ni modo que lo deje así, ¿no? Desordenado. Entonces, eso quisiera aclarar mi duda, mi cita. Gracias. Muy bien, Isabel, muy buena pregunta. A ver, yo les quiero explicar. Una cosa es el desorden y otra es la producción de los niños, ¿no? Los niños, si bien es cierto, en los espacios de sectores construyen, crean, componen incluso, estas composiciones, estas creaciones no deben ser deshechas. Sí es cierto, deben quedar, pero no quiere decir que si hemos usado un material, o sea, vamos a aprovecharnos de que para poder dejar nuestra composición, entonces vamos a dejar todo tirado. No, eso no está bien. La composición queda tal cual, pero el sector tiene que terminar de ordenarse y eso es parte de los acuerdos. Entonces, no olviden en sus reuniones de encuentro, en sus asambleas, siempre poder recalcar esto, ¿no? Poder incluso hacer un ejercicio también con los chicos. Al inicio va a ser más difícil, entonces al inicio hay que tener más tiempo al final para que ellos puedan devolver las piezas, regresar las cosas a su lugar y solo dejar las composiciones o las creaciones que ellos van a después poder representar, ¿no? Pero con el tiempo va a ir haciéndose un hábito. Muy bien, adelante Susi. Maestra, pues la maestra que habló, bueno, yo también tuve mi observación de la especialista, ¿no? Siempre estamos en talleres, todas las especialistas y trabaja yo le han sobrado. Y bueno, en mi caso que yo he utilizado fue porque, como le digo, la paleta verde los sacaba para que los niños están sentados, como dice la maestra, dejaban los juguetes así como han jugado ellos. Y con ellos en la mesita nos sentábamos, socializábamos, bastante socializaba, conversaba, preguntaba. Y entonces en eso iba lo que es representación. Representaba lo con quien han jugado, sus amiguitos te dibujaban, jugaban en construcción, hasta que han dibujado, pero ellos mismos te explicaban en frente, acá hasta quién está, para fan, todo explicaba. Y después al final es el orden. Bueno, yo lo trabajé así, maestro. Gracias. Ujú. Sí, muy bien, Susi. Junet también está opinando lo mismo. Nos dice que después ya de que los niños representan, guarda. Pero no olviden que a veces eso también nos puede jugar en contra, como decía Isabel, ¿no? Bueno, yo lo trabajo con mis niños, mantenemos el orden, siempre explicando lo que se ha hecho, porque a veces hasta los niños se pueden caer, tropezar si hay cosas tiradas en el piso. Y al final guardar lo que ellos han construido, lo que han diseñado, lo que han compuesto. ¿Ya? Entonces esa parte hay que tenerla clara. Muy bien, entonces ya tenemos algunas respuestas de parte de ustedes. Qué bueno empezar con esta reflexión que nos ayuda también a mirar situaciones que son bastante cotidianas en nuestros espacios. Recuerden que la competencia nos dice convivir y participar democráticamente, no solamente en un espacio que me guste, sino en un espacio que sea común a todos y buscando el bienestar de todos. Esa es la idea. Si hay alguien que no está siendo integrado, tenemos que llamar al amigo para que se integre. Tenemos que incluso buscar que sean nuestros niños los que detecten estas situaciones, ¿no? Han visto ustedes que a veces son los chicos, ven amigo, juega conmigo, aquí estoy, ¿no? Entonces, si la maestra siempre está observando este tipo de situaciones que podrían ocurrir y está muy atenta, porque ya lo tiene mapeado en su registro, entonces va a poder ella también generar propuestas, acciones, oportunidades para que sean los niños los que estén constantemente integrándose
Y sí es cierto, ¿no? Que los chicos a veces están bastante, en esta edad todavía bastante egocéntricos, ¿no? A veces el acercarse es pensar que todavía me pueden quitar mi juguete o que yo voy a jugar menos. Entonces, procurar generar esas oportunidades para integrarlos. Muy bien, entonces vamos con la primera casuística que corresponde a esta competencia, ¿ya? Marielén, Isabel, baja tu manito porque parece que quisieras hablar, pero te has quedado con la manito levantada. Dice, María Elena, la maestra cuidadora de la Cuna Virgen María, recibe a los niños de primer ciclo, todos los días sin mayor contratiempo. Una mañana se acerca Fátima con su pequeña Miriam, quienes ingresan por primera vez. Miriam, la pequeña, mira con un solo ojo a la maestra y está totalmente agarrada de su madre. Frente a este hecho, ¿qué se le puede recomendar a María Elena? A. Decirle a Fátima que deje a su niña en la cuna, porque se queda en buenas manos. Al inicio va a llorar un poco, pero luego se calmará. B. Invitar a Fátima a ingresar a la cuna por tiempos cortos, todos los días hasta lograr que Miriam se desprenda poco a poco y luego ya se quedará sin dificultad. C. Darle un juguete novedoso a Miriam para que se entretenga y luego separarla de su mamá sin que se dé cuenta. Cuando esté en la cuna, aunque llore Miriam, Fátima ya estará lejos. Muy bien, entonces vamos a desbloquear el chat. Vamos a pensar un ratito para ver cuál de estas opciones es la correcta. Vamos a dar 2 minutitos para poder pensar. Son 7:48, 7:49. Y luego yo voy a activar el chat para que ustedes ahí coloquen sus respuestas. Ya, ahora sí vamos a activar el chat. Pueden ya escribir sus respuestas. Muy bien, ya tenemos respuestas. La A, la B, la C también, la B. Muy bien. A ver, ¿alguien quiere participar indicando lo que ha contestado? La A, la B o la C. Hay las 3 respuestas. A ver, Susi. Susi nos dijo que era la A. Susi.
¿Nos escuchas? Susi. ¿Quién más? A ver, maestras, vamos participando. Judy nos dijo que era la C. Quienes quieren participar, a ver, las invito a participar para poder conversar acerca de las respuestas. A ver, vamos a leer nuevamente el caso. María Elena, la maestra cuidadora de la cuna Virgen María, recibe a los niños de primer ciclo todos los días. María Elena no tiene contratiempos, ¿no? Una mañana se acerca Fátima con su pequeña Miriam, quienes ingresan por primera vez. Miriam, la pequeña, que es la hijita de Fátima, mira con un solo ojo a la maestra, ¿no? Está totalmente agarrada de su madre y frente a este hecho, ¿qué se le puede recomendar a María Elena? Decirle a Fátima que deje a su niña en la cuna porque se quede en buenas manos, ¿no? Al inicio va a llorar un poco, pero luego se calmará. A veces escuchamos eso de las maestras, no hay problema, déjela, va a llorar, tiene que llorar porque se va a desprender de usted, ¿no? Y luego ya se va a calmar. Nosotros la vamos a cuidar. La B, invitar a Fátima a ingresar a la cuna por tiempos cortos, todos los días, hasta lograr que Miriam se desprenda poco a poco y luego ya sin dificultades. Y por último, darle un juguete novedoso a Miriam para que se entretenga y luego separarla de su mamá sin que se dé cuenta. Cuando esté en la cuna, aunque llore Fátima, ya estará lejos. A ver, maestras, ¿quiénes quieren participar? Susi, Isabel, Mari también, Junet, Sofía, también han participado Yulisa, Fabiola, Elena, Victoria. A ver, maestras, las escuchamos, adelante. Sí. A ver, adelante, pueden participar sin miedo. Ya maestra, respecto, mira, que puse la A es porque, mira, dice así, decirle a Fátima que deje a su niña en la cuna porque se queda en las buenas manos, ¿no? Al inicio va a llorar, pero a poco se va a acostumbrar, se va a calmar. En primer siglo los niños están más pegados, en su mamá no, están, no sé cómo es más pegado y difícil para que, y poco a poco ellos se van acostumbrando, ¿no? Pero si yo le pongo la B, maestra, si yo le voy a dejar a la mamita, por ejemplo, que ingresa, como dice ahí, tiempos cortos, todos pues van a querer, ya yo me voy a quedar, porque he pasado, maestra, por ejemplo, de 3 años en 2022, yo he tenido como 15 niños. ¿Y qué pasa? Los niños a marzo, era todo llorar, veían llorar, llorar. Hay una mamita, me dice, profesora, me voy a quedar con mi niño. Y todos se querían quedar, porque sus niños lloraban, lloraban. Entonces yo dije, no, mamita, le dije, sí va a llorar, pero ya se va a acostumbrar poco. Y de verdad, en marzo sí así estaban, pero en abril ya, nada, no lloraron los niños. Nada más. Misita, Gracias, Susi. Adelante, Milagros. siempre hay que recordar que es primer ciclo. En segundo, que son por primera vez que los niños ingresan. Entonces, yo he trabajado también en cuna, pero se suele dejar que la mamá se quede. Yo he puesto la B porque hay que darle un tiempo cortos a las mamás para que se queden con su pequeña, para que poco a poco el niño vaya dejando, ya se va acostumbrando a ese ambiente, porque el niño viene de su casa y pum a otro ambiente, el niño se va a asustar. Entonces, hay que dejar unos tiempos cortos con la mamá. Y luego ya a partir de una semana más o menos, ya la mamá, el niño ya se acostumbró poco a poco y entonces la mamá ya se puede ir a su casa. Porque, sí, como le digo, hay que recordar que es primera vez, los niños van a llorar. Muchas gracias, Milagros. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar para darnos su opinión? A ver, dice Giovanna, totalmente de acuerdo con la Miss Milagros. Ana Tinta dice, para que se vaya poco a poco acostumbrando, si es posible que se quede la mamita. ¿Y qué opinan ustedes en relación también a estas ideas que han manifestado las maestras acerca de que si dejamos a las mamás, de repente vamos a tener que dejarlas cada vez más tiempo, ya no vamos a poder
invitarlas a retirarse, ¿no? Y eso genera más apego en los niños. ¿Qué opiniones tienen acerca de eso? Fabiola, Maestra, adelante. buenas noches. Buenas Sí, noches. bueno, yo creo que si se llega a un acuerdo con las mamás de decirle, no vamos a tomar un tiempo, digamos, de 5 minutos, ¿no? Que va a acompañar a su niño, entonces en ese transcurso también ya el niño ya, la mamá, perdón, también va a saber el tiempo que va a estar y no vamos a dejar que se pase mucho más tiempo, ¿no? Porque también tenemos otro trabajo que realizar en el aula, pero comparto la idea también de que sí, ¿no? Que es un nuevo ambiente para ellos, somos personas nuevas que ellos también conocen y debemos dar esa oportunidad. Dice incluso las mamitas se pueden quedar jugando ahí un corto tiempo con los niños, con sus bebés, se pueden quedar jugando, viéndolos. ¿No? Yo creo que es flexible que la mamá, sí se da, en las cunas se da que se quedan las mamitas ahí un tiempecito. Muy bien, ¿alguien más que quiera compartir su postura? Giovanna dice en la semana de adaptación. Buenas noches. Sí, Lucy, adelante. Bueno, yo también comparto con la misma de la maestra, ¿no? Porque también tuve la oportunidad de trabajar con niños de 2 añitos y 3 añitos, ¿no? Entonces lo que pasa que en el primer día siempre se reúnen los padres de familia para la presentación de personal, ¿no? La maestra, qué maestra va a estar a cargo de los niños, ¿no? Y luego los papás pasan al salón y es ahí donde la maestra, ¿no? Conversa con los papás, que como son niños pequeños, que se pueden quedar la primera semana, ¿no? Primer día, bueno, hasta las 10, 11, se va ya quitando las horas, ¿no? Y luego tiene que ser en transcurso de esa semana. Pero ya la siguiente semana, ya los papás ya saben que no deben ingresar. Eso es lo que nosotros hacemos en el colegio, porque nosotros trabajamos en parroquial. Y bueno, los papitos ya saben y ya, bueno, poco a poco los niños tienen que acostumbrar, ¿no? Pero sí, la primera semana los papitos, ingresan. Gracias, Lucy. Muchas gracias. Muy bien. Benita nos dice, maestra, el mes de marzo es para que se adapten los niños junto a su mamá. El desprendimiento es más rápido y así es. Totalmente de acuerdo con Benita. Al inicio lloran por no quedarse y al finalizar el año lloran por no Sí, cierto, Giovanna, ¿no? Ya al final, como se acostumbraron tanto, ya no quieren irse. La profesora quiere irse, pero los niños no. Puede pasar eso, ¿no? Yo concuerdo, ¿sí? ¿Alguien más quiere opinar algo? Ya. Yo concuerdo. Sí, Pati, adelante. Adelante, Pati. Sí, mis buenas noches. Yo también estoy de acuerdo con lo que dicen las otras colegas, es la opción B, porque los niños como son pequeños, son del primer ciclo, aún les cuesta destetarse de la madre. Entonces, con esos espacios, periodos pequeños que puede quedar la madre, que puede utilizar el niño para interactuar con la mamá y maestra, se le va a hacer más fácil adaptarse al niño a la institución. Por eso opino que la respuesta puede ser la B. Muy bien, muchas gracias, Pati. Gracias. De nada. Ya, acá también dicen, Victoria dice, sí, de acuerdo. Luego ya tiene amigos, ya se adaptan, así es. María Elena, iniciamos con la adaptación, por eso mismo permitimos tiempos cortos con los padres para que se adapten, no podemos quitarlo de la madre algo brusco. Hay un profesor, un psicólogo de la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Guerrero, si pueden búsquenlo, es un profesor muy bueno. Habla mucho de la neurociencia y habla mucho también del apego. Habla mucho del apego, ¿no? Y nosotros podríamos pensar, porque él hace un estudio del cerebro, no solamente lo dice, sino desde un plano científico, hace fundamentos muy solventes, ¿no? De mucho impacto. Y él dice que
cuanto el apego del niño pequeño sea seguro, o sea, cuanto más seguro sea el apego, más fácil va a ser para el niño adaptarse a nuevas situaciones. Si nosotros lo exponemos a separarse de su mamá de una manera brusca, o por ejemplo, teniendo esta concepción de que no hay problema, va a llorar al inicio, pero después se acostumbra, vamos a ir generando algunas, él llama a este tipo de situaciones como carencias, ¿no? Algunas carencias. Es decir, el niño se va a quedar con esto de que me dejaron, ¿no? Siempre hay algo como un miedo, ¿no? ¿No han visto ustedes a jóvenes, chicos? Haz esto, no, qué miedo. Y si me va mal, no, qué miedo, ¿no? Ese miedo que se tiene, ¿no? De que me dejaron, de que eso se va instaurando en la mente de los chicos, no solamente en el aspecto emocional que está dentro del cerebro también, desde la amígdala cerebral, sino también como un aprendizaje, ¿no? Puede parecer algo sencillo, incluso algo trillado, algo que no tiene mucho sentido, pero en verdad él hace una explicación desde el cerebro, como ese apego que puede ser ambivalente, inseguro, ¿no? No atendido, puede generar en los chicos situaciones a futuro, de miedo, de temor, de no atreverse, ¿no? A veces de mantenerse también mucho tiempo en su zona de confort. Y eso es debido al abandono. Aunque pensemos, ay, que no lo va a abandonar. No, es que en ese momento, para el niño, lo más importante es el apego que tiene con su madre o con su cuidador. En ese momento, lo más importante para él es eso, ¿no? Entonces, este temor de que si invito a mi mamá, a las madres se van a quedar, que se queden, no hay ningún problema. Al contrario, que participen, que jueguen con los niños, que nos ayuden con los niños. Las madres va a llegar un momento en que van a tener que irse, porque van a tener que hacer cosas en casa o van a tener que trabajar. No las vamos a tener para siempre. Las madres no son las profesoras, ¿no? Las profesoras somos nosotras. Entonces, no hay mal que dure 100 años, no se van a quedar para siempre. Va a haber un momento en el cual se van a tener que ir, ¿no? Y poco a poco vamos a ir generando ese apego seguro y los chicos van a saber que ese es un espacio seguro, no porque se lo decimos ni a la madre ni al niño, sino porque ellos lo van a sentir. ¿Cómo lo van a sentir? Cuando estén en ese espacio físico y vean a su mamá cerca. Con el tiempo, los niños generan un vínculo ya con la maestra. Ese vínculo fuerte que era con la madre, ahora se va trasladando un poquito a la maestra, hasta que logran generar un vínculo tan fuerte que al final del año, como decía nuestra colega, ya no se quieren ir. Entonces, qué importante es generar el apego seguro durante los primeros años de vida. ¿Ya? La respuesta aquí es la B. Dice, totalmente de acuerdo con las colegas, también tenemos que ganarnos ese cariño y respeto. Va a tener miedo, el miedo ya no va a querer volver hasta así es, ¿cierto? Y no para todos es igual, porque a veces usamos esto de va a llorar y después se calma. No todos. Algunos no dejan de llorar toda la mañana hasta que no vuelven a ver a su papá o a su mamá o a la persona que los trajo, ¿no? Sí, ¿alguien quería María? ¿Mari? ¿Querías participar, Mari? Ya. Yo conocí un niño que lloró tanto, como dice la colega, que hasta se orinó, ¿no? Lloró tanto, yo dejé a mi niño en el jardín y mi niño no lloraba, ¿no? Pero yo iba a mirarlo cada ratito para ver si es que necesitaba algo la maestra o de repente ya me lo tenía que llevar porque no se adaptaba, ¿no? Y ya al día siguiente volver a traerlo. Y cuando regresaba veía a este niño llorar, 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 llorar. No se calmaba con nada, lo único que pedía era su mamá. Al final terminó, lloraba tanto que hasta se orinó. Estas son marcas que tienen los niños, ¿no? Tal vez no lo vamos a ver, o sea, no va a ser algo inmediato, no es algo que se va a ver, mira, ya está bien porque ya no llora, no, o sea, ya el impacto que tuvo
en el aspecto emocional ya está, ¿no? Ya ese impacto va a quedar. Y para trabajar ese miedo, ese temor al abandono, ese miedo de no querer hacer más cosas, es complicado, ¿no? Hay que revertir muchas cosas. Hay incluso, aunque les parezca exagerado, en terapias que se han hecho donde tienen que incluso hacer regresiones para que los chicos superen esas situaciones, ¿no? No están instauradas en la memoria, en el consciente, están instauradas en el inconsciente, ¿no? Como diría Freud. Ya, tengamos en cuenta que el primer ciclo, como también hay niños, así es, como también hay niños que no lloran nada, ¿no? Niños que se quedan. Probablemente su apego ha sido bastante seguro, ¿no? Ya no es necesario que la mamá se quede, ya ellos se quedan totalmente tranquilos. Entonces, frente a lo que ocurre con María Elena, lo que se le puede recomendar es invitar a Fátima a ingresar a la cuna por tiempos cortos todos los días hasta lograr que Miriam se desprenda poco a poco y luego ya se quedará sin dificultad. Esa sería la respuesta. Muy bien, vamos a pasar entonces al siguiente caso. A ver, atentas. Dice, en la Cuna Virgen María nuevamente hay una persona que forma parte del equipo administrativo. Ella es Domitila. Los niños la conocen y algunos de ellos cada vez que la ven se esconden y se van corriendo donde la maestra. Es un personal con la que ellos no tienen mucha interacción. ¿Qué acciones se recomiendan para que los niños pierdan el miedo y la consideren como parte del equipo? Incluso pueda asistir a los niños si es que hubiera alguna emergencia, ¿no? Algún temblor, retirarlos del aula, ¿no? Cargar a algún niño de repente que tiene algún tema de salud, llevarlo a la posta junto con la maestra. ¿Cuáles serían las acciones que se recomiendan? A. Invitar a Domitila al aula para presentarla frente a los niños y de esta manera ellos perderán el miedo y tendrán confianza con ella como si fuera su propia maestra. B. Pedir a Domitila que mientras los niños están jugando limpie cerca de ellos para que la conozcan más. C. Incluir a Domitila en las acciones que realizan los niños al asear el aula, que pueda ser el soporte durante los espacios de aseo, entregando algunos materiales y apoyando en lo que sea necesario. Vamos a, un ratito, vamos a deshabilitar el chat. Vamos a dar 2 minutitos para pensar, son 8:09, 8:11. Activamos nuevamente el chat. Vamos pensando cuál podría ser la respuesta.
Ya pueden colocar sus respuestas. Adelante. Muy bien, siguen colocando sus respuestas. Está bien peleado. Hay dos respuestas, C y A. Bastantes han contestado A y otro grupo muy grande también ha contestado C. A ver, las escucho, maestras, para que puedan fundamentar sus respuestas. Recuerden que primero son los fundamentos. Han contestado bastante A. Vilma, Dali, Lee, Mari, Judith, Anita Tinta, Julie Simón, Victoria Laura, Isabel, bastantes han contestado la María Anabel, Evelyn, Patricia, A, Mari, Junet, Rosa, Mercy. A ver, maestras, ¿quiénes quieren contestar o dar sus sustentos, sus fundamentos, por qué han contestado, por qué han colocado la respuesta A y la respuesta C? Adelante. Buenas noches, maestra. Buenas noches, Elena. A ver, yo he respondido la C porque, bueno, en primer lugar me está diciendo que es una cuna. Son niños pequeños, menores de 3 años, en donde ellos no fácilmente se adaptan o desean estar cerca de una persona que no conocen, ¿no? Ellos siempre van a sentir esa confianza con personas cercanas. Eso incluso pasa dentro del entorno familiar. A veces llega un familiar que ellos nunca lo han visto y no se adaptan a ellos, ¿no? Ni siquiera se lanzan a sus brazos. Entonces, también nos dice acá que incluso que pueda, dice esta persona, asistir a los niños en caso de emergencia. Entonces, aquí en la respuesta se nos dice claro que a Domitila la pueden incluir en las acciones que realizan los niños al asear en el aula. O sea, me parece más completa la respuesta, ¿no? Incluso que puede ser el soporte durante los espacios de aseo. Va a tener ese roce más cercano con los niños dentro del aula, ¿no? Así es. Muy bien, Elena, muchas gracias. Muy buen análisis. Sí, Milagros, adelante. Bueno, para mí es la C. ¿Por qué? Porque dice incluir a Domitila en las acciones que realizan los niños, ¿no? O sea, me parece que es más flexible porque los niños, al ayudar, la chica va a ayudar en esos espacios, en el deseo. Entonces nosotros decimos, toma, puedes cogerlo, llévalo para allá. Entonces va a haber un acercamiento más a esa persona, ¿no? Para los niños, porque nada, dice presentarla frente a los niños. Si los niños le tienen miedo y la voy a presentar al frente de los niños, no, yo creo que acá la C es más flexible porque los niños entran que le digo, a una confianza con la chica, con la es administrativa, ¿no? Yo creo que es la CEMIS. Muy bien, gracias, Milagros. Aquí también habían algunos comentarios. Junet dice que es la A. Isabel, adelante. Isabel, Junet, si quieren opinar, las escuchamos. Adelante. Buenas noches. Adelante, Isabel, te escuchamos. Yo he marcado la C porque ahí no le estamos imponiendo como la A, ¿no? La A, por ejemplo, está imponiéndole prácticamente al presentarle a los niños al frente a Domitila, ¿no? En cambio, en la C dice, Domitila va a realizar acciones dentro del aula para que ellos tal vez
poco a poco puedan convivir con ella y así no se sientan con miedo, ¿no? Y también poco a poco la van a conocer para que tal vez Domitila pueda asistir a los niños en algún caso de emergencia. Se van a adaptar a ella. Bueno, eso sería mi respuesta. Gracias, Isabel. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera participar? Que no nos han contestado. Mi cita, yo. Y adelante, Isabel. Mi cita, mire, una experiencia, ¿no? Yo tengo dos hijas, una de 27 y una pequeña de 2 años. Entonces, mi pequeña, como mi hija ya trabaja afuera, viene de visita, ¿no? Antes venía una vez al mes o ya 2 veces al mes. Mi pequeña la veía, pero no era capaz de acercarse, ¿no? Aunque le decía que era la hermana, aunque yo la abrazaba a mi hija, ¿no? Obvio que a la pequeña no le decía hay que abrazarla, es la hermana, hay que besarla, ¿no? Entonces, mi hija empezó a venir ya semanal. Entonces, mi pequeña empezó a acercarse un poco más, de lejitos, a prestar el juguete, la mayor igual interactuaban. Y este fin de semana que pasó, la mayor llegó a eso de las 10:30, 11 de la noche. Valentina aún estaba despierta, la pequeña, y de por sí, se levantó y se lanzó a sus brazos. La interacción, el compartir el día a día, los juguetitos, el prestarse, eso ha hecho que ella le pierda miedo, incluso le dijo, mana, hermana, ¿no? Mana le dijo. Entonces, mire, ven que la interacción no basta con presentarla, no, hola, soy Isabel y ¿qué tal? Me voy, ¿no? Entonces, la interacción es mucho más, genera más confianza en nuestros pequeñitos. Es primer ciclo. Entonces, yo creo que es importante la interacción, el cambio de roles, digamos, aunque te presto la escoba, a ver, pásame la escoba, o pásame el recogedor, ¿no? Porque son pequeñitos que ya van caminando, entonces, a sus posibilidades interactúan con personas que no los conocían o no tenían experiencia en compartir cosas, pero la interacción constante hace que entren en confianza y nazca pues una amistad, un afecto, la confianza. Muy bien. Parece que se cortó, Isabel. ¿Me escuchas? Sí, mi cita se cortó, pero gracias, creo que es... Gracias también, sí, es cierto, ¿no? La interacción hace posible que realmente pueda existir una cercanía, ¿no? Y como parte de esta competencia, uno de los desempeños tiene que ver justamente con que los niños pueden aislarse en algún momento si es que no conocen a alguien, hasta que poco a poco vayan acercándose un poco más, conociéndolo, ¿no? Y generando ese proceso de interacción, ¿no? Siempre bajo la mirada de la maestra. Muchas gracias, Isabel. Luz dice, a ver, yo estoy de acuerdo con no, Daisy nos dice acá, Junet, ¿no? En el caso dice que los niños no la conocen y la alternativa A nos dice que se la presenten a los niños. Yo estoy de acuerdo con la C, porque ya estaría muy cerca y poco a poco irán tomando mucho cariño. Como dice que algunos niños lloran y cuando nosotros presentamos a Domitila todas van a empezar a llorar y por lo tanto es la C, porque los niños a medida que nos van apoyando Domitila se van a acostumbrar. Buena la estrategia, dice Milagro. Mi respuesta es la C. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar acerca de la respuesta A? ¿Alguien más? Ya. Entonces, nuevamente, a ver, vamos a dar lectura para poder comprender esta casuística. Dice, en la cuna Virgen María hay una persona que forma parte del equipo administrativo. Ella es Domitila, ¿no? Es probablemente la persona que hace la limpieza. Los niños no la conocen y algunos de ellos cada vez que la ven se esconden y van corriendo donde la maestra. Tienen temor, ¿no? ¿Qué acciones se recomiendan para que los niños pierdan el miedo y la consideren como parte del equipo? Porque Domitila ya está apoyando en la institución educativa. Incluso para que si en algún momento se necesita ser Domitila quien asista a los niños,
o quien apoya a la maestra en la asistencia de los niños en algún caso de emergencia. A ver, tenemos una primera opción. Dice A, invitar a Domitila al aula para presentarla frente a los niños. De esta manera perderán el miedo y tendrán confianza con ella como si fuera su propia maestra. B, pedir a Domitila que mientras los niños están jugando, limpie cerca de ellos para que la conozcan más. C, incluir a Domitila en las acciones que realizan los niños al asear el aula, que puede ser el soporte durante los espacios de aseo, donde Domitila puede entregar algunos materiales y apoyar en lo que sea necesario. De esta manera se genera una interacción y se vincula también con los niños. Entonces, en este caso, la respuesta es la C, ¿no? Hay que incluir a Domitila. Solo con invitarla para presentarla no es suficiente, ¿no? De repente podría ser una de las acciones, pero sin mayor impacto. Realmente lo que va a ayudar a que Domitila interactúe con los chicos y que ellos puedan perder el miedo y además la consideren como parte del equipo es los espacios de interacción, ¿no? Poco a poco, y también valorarán el trabajo de Domitila como todos los trabajos que existen en la institución. Cada persona, desde el personal de aseo, desde el personal administrativo, desde el personal asistencial, las maestras, la directora, todos tienen un rol importante. La maestra tiene que valorar el rol de cada uno para que los niños tomen como referencia esas acciones y también puedan valorarlas. Muy bien. Entonces, la respuesta aquí sería la C. Vamos con la siguiente casuística. Vamos con Teresa. A ver. Teresa, la maestra de la cuna Virgen María, ha observado que hay niños de 1 año y medio que juegan solos y aislados. No desean incluir en su juego a un amigo. Cuando se acercan mucho, nota que empiezan a renegar pensando que se les van a quitar sus juguetes. ¿Qué oportunidades de aprendizaje debe fomentar Teresa a fin de ir poco a poco dejando el egocentrismo en niños de esta edad? A. Generar espacios comunes de juego con juguetes que ha observado que son de su preferencia. Observar de lejos cómo responden e ir incorporando nuevas provocaciones. B. Dejar que jueguen solos porque es parte de su naturaleza. En algún momento ya podrán interactuar con los niños de su edad. C. Cantar una canción acerca de los acuerdos para que no se olviden que debemos compartir. Vamos a deshabilitar el chat y en 2 minutitos lo vamos a habilitar. Son las 8:24, 8:26. Pensamos un poco.
Ya está habilitado el chat, maestras, pueden colocar su respuesta adelante. Muy bien, ya estamos verificando las respuestas. Hay bastantes respuestas A, pero también hay C, hay B también. B también tenemos. Hay respuesta. Ajá. Muy bien, a ver. Vamos escuchándonos, a ver cuáles son los sustentos, los fundamentos. Acá en esta casuística hay una trampita, ¿no? Que ahora les voy a decir cuál es la trampita, porque a veces, pero no han caído en la trampita. Algunos caen. Damaris puso la C. Muy bien. Entonces hay que tener bien claros los fundamentos para no caer en la trampita, ¿no? Muy bien. A ver, entonces las escuchamos. A ver, podemos participar. Mercy, Isabel, Dica, Cleidy, Lucy también. A ver, adelante, las escuchamos. ¿Quién quiere participar? ¿Por qué han colocado la A, la B o la C? ¿Cuáles son los sustentos? ¿Qué fundamentos tenemos? Maestra, a Adelante. ver, yo he puesto la A porque nos está pidiendo, nos dice que Teresa, dentro de la cuna Virgen María, bueno, ella debe de dar, dice, una oportunidad de aprendizaje a los niños. Y esto lo tiene que darlo poco a poco para que ellos dejen el egocentrismo. Entonces, esto, ella tiene que brindar esta oportunidad a través de espacios comunes de juego. Porque si vemos en la B, bueno, nos dice dejar que jueguen solos porque es parte de su naturaleza. Si bien es cierto que es parte de su naturaleza, pero nosotros también tenemos que ir observando la conducta del niño para modificar de alguna manera, ¿no? Y tenemos que aplicar en estos casos alguna estrategia para que ellos modifiquen esa conducta. Luego dicen hacer cantar una canción. Bueno, yo creo que tampoco, o sea, sí de repente es válido, pero no es lo suficiente, ¿no? Para que ellos logren lo que nos están pidiendo. Miss, Muy bien, gracias Elena. Milagros, adelante. sí, para mí es porque hay que tener en cuenta la edad de los niños. El niño, el bebé de año y medio, ¿no? Entonces, ¿qué oportunidad de aprendizaje, dice, va a fomentar la docente? Entonces, lo primero que tenemos que tener en una sala así, una cuna, el espacio, tiene que ser un espacio acogedor, ¿no? Ponerle, y aquí es donde tenemos que, la observación, observar al niño, con quién juega, con qué juega, entonces los vamos a observar, ¿no? Y nosotros nos incorporamos cuando ellos, ¿no? Acercarnos poco a poco. Y bueno, yo considero que lo principal es el espacio que tienen que tener el niño y la observación. Ese es Muy mis. bien, gracias, Milagros. Zuley, ¿tenemos su audio prendido? Ya lo pago. Adelante, Evelyn, levantó la mano.
Adelante, Evelyn, puedes participar. Mientras Evelyn se anima, María Elena nos dice, la A, porque nosotros como maestras tenemos que generar juegos con diferentes objetos y ver cuál de los objetos le llama la atención al niño, y los otros niños tal vez no cogen el mismo objeto. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. Adelante, ¿quién más quiere participar? Adelante, maestras, pueden participar, pueden fundamentar su respuesta, pueden indicar por qué, cuál es la razón, así como lo vienen haciendo. Eso ayuda mucho el proceso reflexivo a la hora que estemos ya en el examen para los cuales nos estamos preparando. El proceso reflexivo profundo y la práctica, porque en verdad desarrollar casuísticas requiere de mucho entrenamiento, mucha práctica, nos ayudará a marcar la alternativa correcta, ¿sí? Entonces, saber cuál será aquí la alternativa correcta. ¿Alguien más que desee participar? Maestras, ¿alguien más que se anime? Maestra, en mi caso considero que también es la A, por el hecho de que, si bien es cierto, los niños en el lapso de 1 año y medio a 2 años inician ya con el juego individual, que quieren las cositas, pero en esa etapa también se marca la base de desarrollo y de aprendizaje. Entonces, si la docente fomenta estrategias que ayuden al trabajo en equipo o a tratar al menos si bien es cierto, compartir no se puede llamar al 100%, pero al menos interactuar con los materiales o tolerar que otro pequeño coja el mismo material, ¿no? Simplemente eso ya está generando aprendizaje. Y considero que la trampita está un tanto en la B porque dice dejarlos solos porque es parte de su naturaleza. Entonces tú, si te vas al tema teórico, puedes como que caer ahí porque es cierto, ¿no? Es parte de su naturaleza en esa edad, pero es también como nosotras como docentes podemos intervenir en el ámbito de este aprendizaje, ¿no? Que es la base que nosotros estamos formando a esos pequeñitos, ya sea en nido o en alguna cunita. Muy bien, Maricielo, excelente. Descubriste la trampita. Justamente la trampita tiene que ver con la B, ¿no? Dentro del currículo nacional y donde se explica el enfoque del área personal social, sobre todo de la competencia, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, habla de este aspecto y menciona que los chicos deben decidir dónde jugar y si es que en algún momento lo hacen solos, ¿no? Nosotros debemos dejar que ese espacio sea de ellos, ¿no? O sea, que ocurra esta situación. Pero aquí la pregunta dice, ¿qué oportunidades debe fomentar Teresa? Entonces, no nos está diciendo que cómo debemos respetar estos espacios, sino nos dice qué oportunidades, o sea, cómo debe intervenir la maestra. Y la forma de intervenir es justamente teniendo esta generación de espacios comunes, ¿no? Y sobre todo cuando estos espacios comunes que ofrece la maestra también ha sido tomando en cuenta estos objetos que pueden ser juegos, que pueden ser materiales de poco uso, recuperables, ¿no? Reciclados, porque recordemos que los materiales que son cada vez menos estructurados promueven con mayor, promueven en los niños que tengan mayor creatividad, ¿no? Los materiales más elaborados, ¿no? Mejor diseñados, los que tienen pilas, controles, ¿no? Aquellos que solo presionamos un botón y ya se hace todo, probablemente hagan que los niños no desarrollen totalmente su creatividad, ¿no? Porque ya hay una mecanización de sus acciones. Lo que nosotros queremos es que ellos vayan desarrollando
dentro de estos espacios de juego su creatividad, ¿no? Que además en estos espacios encuentren otros niños con los que pueden jugar, pero que elijan, que decidan. Por eso que cuando hablamos de esta competencia, convive y participa democráticamente, tiene que ver con la libre elección, ¿no? Tiene que ver con la libre elección. ¿Y para qué los preparamos? Para que en la vida adulta también decidan, también elijan, también voten, también puedan decidir estar en un grupo de amigos o no, también puedan decidir realmente aceptar las condiciones de un grupo social, tal vez que les invita a participar de vicios o de cosas que no son muy buenas y puedan ellos tomar decisiones, ¿no? Desde ahora, desde pequeñitos, tienen que aprender a decidir, a elegir, ¿no? Espacios, si hablamos en este momento de un espacio social, cuando ya crezcan también van a poder decidir espacios distintos, diferentes, pero desde una práctica inicial, ¿no? Recuerden que en inicial nosotros los preparamos para la vida, no para la primaria, no para que aprendan a leer y escribir, los preparamos para la vida. Por eso hablamos de competencias. Entonces, aquí la respuesta sería la A. Generar espacios comunes de juego con juguetes que ha observado que son de su preferencia, ¿no? Observar de lejos, además, cómo responden a estos espacios que han sido generados y cómo se van incorporando además nuevas provocaciones para ellos. Muy bien. Vamos con otra casuística. Dice, Isabel, la madre de Pedro, un pequeño de 2 años, lo lleva por primera vez a la cuna y solicita a la maestra que tenga mucho cuidado con su pequeño porque realmente es el engreído y todos están muy pendientes de él, ¿no? Cuiden mucho a mi tesorito, a mi hijito, yo lo quiero mucho, todas las mamás queremos mucho a nuestros hijos, ¿no? Pero a veces ocurren situaciones que escapan a nosotros y que a veces también podemos caer en la sobreprotección. Pero al recibir la maestra Bernarda al pequeño Pedro, también hace la consulta a Isabel, su madre, acerca de las responsabilidades que Pedro tiene en su casa, un niñito de 2 años, ¿no? Nuevamente la madre responde que deben ser muy cuidadosos porque son niños pequeños, ¿no? Y no responde que tiene ninguna responsabilidad. Frente a eso, ¿qué responderías si fueras la maestra Bernardita? Para concientizar a Isabel acerca de las responsabilidades que debe ir asumiendo Pedro. A. Es bueno que los niños desde pequeños guarden sus juguetes, recojan sus zapatos, participen del momento de cambio de ropa con autonomía y arrojen sus desechos a la basura. B. Es bueno que los niños desde pequeños alcancen algún objeto solicitado por el adulto, sequen los platos y laven algunas prendas. Y C. No es bueno que participen de actividades domésticas porque son muy pequeños. Nuevamente vamos a dar 2 minutitos para que ustedes puedan pensar y luego marcar la respuesta correcta en el chat. 2 minutitos. Miss, ¿puede subir un poquito que no se ve la C, porfis? Allá. A ver. Espérate, voy a subirlo acá en la presentación. Ya está. ¿Ahora se ve mejor? Sí, Miss, gracias. Sí, gracias. 2 minutitos entonces. Son 8:41, 8:40. Bueno,
Muy bien, vamos a activar el chat. Ya pueden colocar sus respuestas. Maestra, la clave de la anterior pregunta, ¿cuál es? Disculpe. La A, colega. Ay, estaba Gracias. hablando con el audio apagado, disculpa. La clave del caso de Teresa es la A. Ahora vamos con el caso de Isabel. Aquí nos dicen que es la A. Aquí sí no hay ninguna duda. Todas han puesto A, no hay nadie que ha puesto otra letra. A. Ujú. Carmen nomás puso la C. Ana María, te equivocaste, la S, no hay alternativa S. Ya está. Listo, muy bien. A ver, ¿por qué la A? ¿Por qué no la B? ¿Por qué la A y por qué no la B? Dice A, porque los niños desde pequeños deben aprender a hacer algunas cosas solos y de esa manera desarrollar su autonomía, su autoestima y autonomía. ¿Ya? ¿Por qué no la B? Los niños... Maestra. Sí, Patricia, adelante. Yo pienso que es la B, no, porque bueno, son actividades muy ya, mucho más complicadas para su edad, ¿no? Sacar los platos, lavar algunas prendas, eso es imposible. Delegar esa función a un niño, estamos viendo de 2 años. En cambio, sí no podemos incluir en otras actividades como son recoger, participar en algo, en actividades más propias de ciudad que nos puedan colaborar más. Y no es la C, porque sí es bueno que el niño participe desde pequeño en pequeñas actividades domésticas. Esa es mi respuesta. La respuesta es la A para mí. Muy bien, Patricia, muchas gracias. Patricia muy enfática, es la A porque sí tienen que participar. Yo he visto niños, bueno, en otros enfoques, que sí hacen esto, secan, lavan, pero es en otros enfoques, ¿no? Pero también es un distractor, también podría ser, ¿no? ¿Alguien más que tenga algún otro fundamento? Ujú. Debemos enseñarles a ser responsables a nuestros niños, deben asumir responsabilidades de acuerdo a su edad Sí, mi buenas también. noches. Sí, yo también pienso, sí, mi buenas noches. Yo también pienso lo mismo, que es la letra A, porque como son niños ya de 2 años, es bueno, ¿no? Que ellos aprendan ya desde casa a guardar sus zapatos, a guardar sus juguetes, y así puedan tener autonomía, porque ellos son grandecitos. Pero la C, de lo que no es bueno que participen en actividades domésticas, claro que eso no está bien. Y la B también, ¿no? Que los niños desde pequeños alcancen algún objeto solicitado por el adulto. Puede ser, pero por la edad creo que todavía no. Claro, ahí también es un distractor, ¿no? Muy bien. Acá entonces nos quedamos, ya nos habíamos pasado. Entonces aquí dice A porque hay que darles funciones de acuerdo a la edad, así es, de acuerdo a su edad, ¿no? Tienen que hacer también realizar acciones que sean sencillas, ¿no? No pueden cargar demasiado peso, no pueden hacer cosas que sean muy arriesgadas, ¿no? Pero como les digo, en otros enfoques sí hay. Yo lo he visto y no lo podía creer, pero sí hay en otros enfoques. Tal vez podría confundirnos si es que hemos observado otros enfoques, ¿no? ¿Lena? Maestro, sí, yo le quería hacer un comentario, ¿no? Yo tengo mi nietecita que tiene 3 años, que recién ha cumplido, pero es tan independiente y su mamá le ha enseñado a hacer las cosas desde pequeña que ella es capaz de lavar hasta su plato, su cuchara,
jala su sillita, se siente, se para ahí en el lavador y hace las cosas, inclusive viene a veces me dice, mamá, yo quiero hacer panqueques, porque habla clarito, y se pone a preparar los panqueques, inclusive sabe la secuencia de los ingredientes que lleva para preparar un panqueque, pero siempre pues con el apoyo de la mamá, o a veces yo también me pongo ahí a mirarla, ¿no? Estar pendiente de lo que va haciendo. Pero son capaces de hacer este tipo de cosas cuando se les orienta y se les enseña, ¿no? Yo he visto en el enfoque Montessori, en México, me quedé sorprendida. Usan unas planchitas así chiquititas y planchan 3 añitos. Yo me quedé sorprendida, decía, no es cierto. Los niños llevan sus platos a su lugar, comen, terminan y lavan su plato. Ahí dice 2 añitos, y de 2 añitos no es igual que tenga 3 años. Quizá 3 años sí, como usted dice, con planchas pequeñas, pero ni aún así, Ni aún así. sí, o sea, de 3 años quizás sí, como dice la colega, ¿no? Que habla clarito, que contribuye a hacer algunos postres, pero ahí dice pequeño de 2 años, y 2 años lava la ropa, o sea, no he visto, ¿no? Que quizás de 3, de 4, que si ahí le das un trapito en algo para que lave, para que se moje, para que interactúe, pero lavar ropa 2 años no he visto. Esa es mi opinión. Gracias, Patti. Sí, es difícil poder creerlo, ¿no? Pero yo sí he visto de 2 años, 2 años y medio más o menos, los niñitos lavaban sus platos, los dejaban y luego tenían unos mantelitos que los lavaban chiquititos, ¿no? Unas prendas chiquititas, pero como digo, a veces puede ser increíble. En 3 años sí, es sorprendente hoy día cómo los niños cada vez más pequeñitos hablan más clarito, sobre todo las niñas, ¿no? Porque las niñas hablan antes que los niños, son en la parte de la comunicación desde chiquititas, ¿no? Hablan muy claro. Los niños siempre se demoran un poquito más, ¿no? No es una ley, pero se ve, es común. Hay también algunos estudios que tienen que ver con los hemisferios, ¿no? Pero sí, pues aquí la respuesta definitivamente es la A, ¿no? ¿Qué pueden hacer los niños de 2 años? Guardar sus juguetes, ¿no? Recogerlos también, recogen participan del cambio de ropa, ¿no? Ellos mismos, levanta tus brazos, levanto mis brazos, ¿no? Levanta las piernas, levanto las piernas, participan. No es que yo cambio al niño, le pongo todo como un robot. Yo tengo que hacer que el niño participe del momento de cambio de ropa. Y también, obviamente, arrojar sus desechos a la basura. Tienen que ser los primeros hábitos que se van promoviendo en los niños pequeños y que poco a poco estos se vayan reforzando. Muy bien, entonces la respuesta aquí sería la A. Vamos con el último caso del día de hoy. Dice, Karina, la cuidadora de niños de 2 años y medio en una sala de educación temprana, observa el juego que realizan los niños y va registrando sus acciones. Observa que cuando los niños ingresan a jugar a un determinado sector, se cambian de manera constante y no concluyen lo que inician. Frente a esta situación decide A. Replantear los acuerdos para recordar que el juego en sectores debe mantenerse de inicio a fin. B. Usar material distintivo para monitorear en qué sector empiezan y dónde concluyen. Y C. Mover los sectores y materiales de los lugares establecidos. Igual esperamos 2 minutitos para poder indicar cuál sería la respuesta correcta.
Ya pueden marcar la respuesta, maestras. Ya está habilitado el chat. Adelante. Muy bien, entonces ya estamos viendo las respuestas. B, 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 B. Y la C también hay por aquí. La A también. A ver, algún análisis que quieran compartir. Perdón. En relación a las respuestas. Rosa nos dice que es la A. Recordemos que para trabajar el juego y para desarrollar el juego y trabajo en sectores es importante, ya lo hemos dicho al inicio, ¿no? Que los chicos roten, invitarlos a participar de todos los sectores, invitarlos, ¿no? Finalmente ellos son los que eligen, los que deciden. Pero aquí habría también que considerar la propuesta, ¿no? Que puede realizar Karina, que justamente tiene que ver con o replantear los acuerdos, ¿no? Para recordar que el juego en sectores debe mantenerse, podríamos decirlo, podríamos verbalizarlo, pero realmente podría ser de impacto, realmente ayudaría este recordatorio, este replanteamiento de acuerdos. Sería más factible usar algún material distintivo que nos ayude. Debemos recordar, maestra, que son niños de 2 años, ¿no? Y ellos tienen la necesidad de desplazarse y de jugar con lo que más le interese, ¿no? Bueno, yo sí he puesto la B. Muy bien, muchas gracias, Elena. Entonces tenemos esa posibilidad, ¿no? De que la maestra pueda monitorear dónde está jugando y dónde concluye, dónde inicia. ¿Para qué? Para que después pueda ella también invitar a hacer algún reajuste, ¿no? Pero a veces lo verbal, es decir, los recordatorios, los acuerdos, sí es cierto que están ahí indicados. Llévalo para allá, por favor. Pero no es que los tengamos que trabajar siempre solamente con el recordatorio, ¿no? Es importante que la maestra use un distintivo para monitorear este proceso y que le permita a ella también invitar posteriormente a cambiar, a migrar, a desplazarse de un sector a otro a los chicos, ¿no? Y mover los sectores y materiales de los lugares establecidos, creo que esa no sería la respuesta correcta. Aquí no... lo que nosotros estamos tratando más bien es que sea el niño quien cambie, ¿no? Sea él a quien se le invite. Más bien debería ser incorporar, añadir otros sectores. Ahí sí podría estar también una posible respuesta. Muy bien, entonces Karina, la cuidadora del niño de 2 años y medio en un set, observa el juego que realizan los niños y va registrando sus acciones, ¿no? Luego también observa que cuando los niños ingresan a un determinado sector se cambian y es importante que ella pueda monitorear este proceso para que ofrezca nuevas oportunidades de aprendizaje. Frente a esta situación, ¿qué es lo que debería hacer? Replantear los acuerdos, usar un material distintivo para monitorear en qué sector empieza y dónde concluye, o mover los sectores y materiales de los lugares que ya están establecidos. La respuesta correcta aquí en esta pregunta sería la respuesta B, ¿verdad? Usar un material distintivo para monitorear en qué sector empieza y dónde concluye el juego cada uno de los niños de 2 años y medio de este set
y a partir de ese monitoreo, de esa observación y de ese registro, poder invitarlos a participar siempre de otros sectores también que pueden generar aprendizajes nuevos, también de impacto y bastante significativos para nuestros niños. La B, maestra, sí es, totalmente, la B. Muy bien, muchas gracias, maestras. Hemos concluido el día de hoy con el análisis primero de esta segunda competencia del área de personal social para primer ciclo y con los casos que ya hemos podido ir analizando. Espero que poco a poco sigamos avanzando en este análisis, en esta práctica, en este entrenamiento que estamos siguiendo para que ustedes estén cada vez más preparadas para lograr la meta que ya tienen trazada. Creo que no está el profesor, no sé si está el profesor Reimer en sala, no lo veo, profesor. Sí, profesora, sí, estoy acá. Muchas gracias. Bien, Ahora, muchísimas gracias, profesora Jessica. Excelente ponencia esta noche. Seguramente los colegas quienes han participado de estas 2 horas de trabajo se van muy contentos a descansar. Muchísimas gracias una vez más, profesora, en el nombre del Centro de Alto Rendimiento Docente. Bien, colegas, estamos llegando a la parte final de nuestra clase del día de hoy, 8 de febrero. Entonces, con la consigna de reencontrarnos en nuestra próxima clase, que todavía es el lunes, ¿verdad? El lunes, recordando que la siguiente semana trabajamos también el martes. Ya les vamos a ir comunicando el horario. Bien, muchísimas gracias una vez más. Una vez más, profesora Jessica, gracias por su aporte a este grupo. Es muy valioso el aporte que usted y el equipo de capacitadores que tenemos para ir fortaleciéndonos de poco a poco. Buenas noches, colegas. Un abrazo. gracias, hasta luego. Ahora envío el material para que lo comparta, profesor. Ya, Gracias. ya, profesora, gracias.